En las tierras secas que rodean la Sierra de Órganos, Durango, el viento suele arrastrar el polvo como si fueran susurros de los muertos. Al caer el sol, las sombras se mezclan con el rumor de los coyotes y las historias del pasado resucitan entre los matorrales. Fue allí en 1998 cuando todo comenzó a torcerse para la familia Requena, una dinastía minera que durante generaciones había dominado las entrañas de esa sierra, extrayendo su riqueza y enterrando sus pecados bajo toneladas de roca. Dicen los viejos del lugar que el apellido Requena era sinónimo de poder y miedo. Controlaban casi todo, las rutas de transporte, los talleres, los permisos de extracción, pero también corrían rumores de que no todo su oro provenía de los túneles legales. Algunos hablaban de un hallazgo antiguo, de un filón escondido en lo más remoto de la montaña, marcado en un mapa que nunca debió existir. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando las historias más oscuras de México. El día que el mapa desapareció de la hacienda, se desató el infierno. A las pocas horas, 12 mineros fueron conducidos con los ojos vendados hasta el borde del Barranco del Diablo, un cortado de 100 metros donde ni los buitres se atreven a anidar. Nadie volvió a verlos. La versión oficial dijo que se trató de un accidente dentro del socavón, pero los trabajadores sabían la verdad. Los Requena habían ejecutado a sus propios hombres como castigo ejemplar. La sierra guardó silencio por un tiempo. El pueblo no. Los familiares de los mineros desaparecidos comenzaron a organizarse, a hurgar entre los restos, a preguntar demasiado. A partir de entonces, sucesos extraños comenzaron a manchar la vida de los Requena. Los animales nacían muertos, las vetas se derrumbaban sin explicación, y los patrulleros que vigilaban el lugar escuchaban gritos entre los túneles vacíos. Una noche, Joaquín Requena, el mayor de los hermanos, soñó que alguien tocaba la ventana de su habitación. Al abrir, creyó ver a su capataz muerto, con el rostro negro por el polvo y los ojos aún sangrando por dentro. A la mañana siguiente, encontraron al vigilante seco de miedo frente a la bocamina, con la linterna encendida y la boca llena de tierra. La noticia recorrió el poblado de Santa Catalina de Sombrerete. Algunos decían que las almas de los mineros estaban reclamando justicia. Otros, más pragmáticos, creían que alguien había robado el mapa y regresaba para cobrarse lo suyo. El padre Damián, párroco del pueblo, visitó la hacienda para ofrecer misas por los fallecidos, pero nadie de la familia quiso abrirle la puerta. Aquella negativa marcaría el principio del fin para los Requena. El segundo hijo, Salvador, era un hombre más supersticioso. Mandó cerrar los socavones con dinamita y prohibió a los peones acercarse a los antiguos túneles. Sin embargo, una semana después, los obreros oyeron golpes bajo la tierra, como si los mineros aún siguieran picando desde dentro. No había viento ni eco posible, y aún así el sonido se repetía noche tras noche, marcando un ritmo que parecía venir del fondo de la montaña. Los perros aullaban sin parar. Los caballos de la hacienda se lanzaban contra las cercas. Hasta las vacas se negaban a beber del arroyo, porque el agua salía espesa y con olor a hierro viejo. Los ancianos del pueblo dijeron que era la sangre de los traicionados filtrándose desde las entrañas de la tierra. Pasaron los meses, las lluvias inundaron los caminos de barro, y los Requena comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero fue Salvador, hallado dentro del pozo con las uñas destrozadas, como si hubiera intentado trepar para salir. Luego su mujer, Inés, apareció dormida para siempre frente a la chimenea, con una expresión serena, aunque la piel de sus manos quemada se hubiera fusionado con la rosquilla que llevaba el rosario.
Joaquín, al borde de la locura, decidió huir. Quiso tomar carretera rumbo a Durango capital, pero el motor del jeep se apagó en mitad del camino. La neblina lo envolvió, y entre ella creyó ver sombras arrastrando picos y linternas encendidas. No volvió a arrancar. Cuando hallaron el vehículo días después, estaba vacío, con la llave puesta y una huella de barro en el asiento del copiloto, claramente humana y fresca. El único sobreviviente fue don Silvio, el patriarca, un hombre de 80 años que nadie había visto fuera de su hacienda en más de una década. Lo encontraron vagando por el monte, descalzo y con el cuerpo cubierto de barro. En sus manos llevaba el mapa perdido, pero no era papel lo que apretaba, sino un pedazo de piel humana, grabado con coordenadas y líneas torcidas. El juez municipal lo internó en el hospital del pueblo, donde pasaba los días en silencio, mirando al techo. Solo habló una vez. Una enfermera relató que murmuró algo sobre el castigo de la tierra, y que aseguró haber oído voces que decían que el oro no pertenece a los hombres. La policía clausuró las minas y nadie volvió a trabajar en ese cerro. Años después, un grupo de geólogos intentó reabrir el sitio. Encontraron los túneles sellados, pero dentro de un muro hallaron restos humanos mezclados con herramientas y cascos oxidados. Entre ellos aparecieron 12 placas de identificación de los mineros desaparecidos. Un compañero del equipo, al limpiar la última, notó que en el metal aún se leía una palabra tallada con desesperación: castigo. Esa noche nadie durmió en el campamento. Los aparatos de medición se encendían solos. Las cámaras térmicas grababan siluetas que subían por los túneles y las radios transmitían música vieja de mineros, canciones que nadie había sintonizado. Al amanecer, el jefe de excavación encontró un nuevo trazo en la arena, fresco, con la forma exacta del mapa de los Requena, pero señalando un punto distinto. El pueblo mismo de Santa Catalina. Los habitantes comenzaron a marcharse, el agua volvió a mancharse, los muros de las casas se llenaban de grietas que dibujaban rostros, y la iglesia del padre Damián amaneció partida en dos tras una tormenta sin lluvia. Según los archivos del municipio, esa fue la última vez que hubo registro civil en el pueblo. Los mapas actuales ya ni siquiera marcan su ubicación. Hoy, en la Sierra de Órganos, los caminantes dicen que cuando sopla el viento entre las piedras, puede escucharse el repiqueteo metálico de los picos golpeando bajo la montaña. Algunos aseguran haber visto antorchas moverse en la oscuridad. Lo llaman el castigo de Durango, y nadie se queda a comprobarlo. Y a veces, cuando turistas curiosos se acercan por las antiguas rutas mineras, encuentran grabado sobre las rocas el mismo nombre que todos intentan olvidar: Requena. El geólogo se llamaba Adrián Larios, miembro del Instituto Nacional de Geología y originario de Torreón. Era un hombre metódico, sin supersticiones, convencido de que toda historia trágica escondía una explicación racional. Cuando su equipo abandonó el campamento, él decidió quedarse unos días más para documentar lo encontrado. Decía que aquella mina podía reescribir capítulos enteros sobre la explotación temprana en el norte de México, pero nadie imaginó lo que terminaría descubriendo. La primera noche, revisó los mapas antiguos y notó que las coordenadas talladas en el trozo de piel humana no llevaban al interior de la sierra, sino a un punto exacto sobre el pueblo abandonado. Intrigado, caminó hasta las ruinas de Santa Catalina, donde solo quedaban muros en pie y un silencio tan denso que ni los grillos se atrevían a cantar. El polvo le cubría el rostro, y cada paso sobre los escombros resonaba como un eco hueco de pasos ajenos. El viento soplaba fuerte cuando llegó a la vieja iglesia. Empujó la puerta partida y dentro el aire olía a piedra húmeda y ceniza. Sobre el altar,
Alguien había escrito con carbón una frase que le heló la sangre. Pagaron los de abajo, faltan los de arriba. Adrián pensó que era una broma de los mineros modernos, pero el carbón todavía estaba tibio, como recién trazado. Encendió su grabadora y comenzó a registrar. Santa Catalina, 5 de septiembre. El ambiente es extraño, no hay fauna visible. Encontré inscripciones anónimas. Siento una ligera vibración bajo el suelo, probablemente corrientes subterráneas. Mientras hablaba, el sonido capturado en la grabación empezó a interferirse con un murmullo bajo, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Revisó su micrófono, creyendo que era estática. No lo era. Las voces decían su nombre, no una vez, varias. Corrió hacia el viejo ayuntamiento, un edificio derrumbado, y encontró algo peor que los susurros. En el suelo, bajo las baldosas rotas, había huellas de botas frescas. Siguió el rastro hasta una bóveda subterránea. Dentro halló los cascos oxidados de los 12 mineros. Estaban colocados en fila, limpios, cada uno con una vela encendida dentro, como si alguien hubiera estado rindiendo homenaje. Sobre el último casco, una placa metálica llevaba grabado con precisión de buril el nombre A. Larios. El pánico lo envolvió. Apagó la grabadora y salió corriendo, tropezando con piedras y raíces, hasta el borde del barranco del Diablo. Desde allí vio brillar luces abajo, entre la niebla, moviéndose lentamente en fila, como si un grupo de mineros avanzara con linternas desde el fondo del abismo. Oyó el sonido de los picos otra vez, el jadeo de hombres trabajando contra la tierra, y una voz clara que dijo desde la oscuridad: «El mapa siempre vuelve al último que lo toca». A la mañana siguiente, su equipo de apoyo lo buscó, pero solo encontró su tienda vacía. Sus mochilas, cámaras y libretas estaban ordenadas, pero el suelo alrededor mostraba marcas circulares, como si varias personas hubiesen caminado alrededor repitiendo un mismo trayecto. Sobre la mesa de trabajo, un nuevo croquis, el mismo mapa, redibujado con su letra, donde la marca final no se detenía en Santa Catalina, sino que se desplazaba un poco más, justo hasta la entrada del Instituto Nacional en Durango capital. Cuando la brigada entregó el informe, el documento fue cerrado por orden de la Secretaría. Ningún medio publicó la historia. Sin embargo, meses después, empleados del instituto reportaron que las luces del sótano se encendían solas por las noches. Algunos hablaban de ver sombras pasar con cascos y lámparas viejas. Otros juraban oír el sonido repetido de una pala cavando entre el concreto. Una guardia de seguridad aseguró haber visto en la víspera del Día de Muertos un hombre cubierto de polvo entrar al recinto con un mapa en la mano, dejando huellas húmedas detrás de él. Las cámaras lo grabaron. Era Adrián Larios. Caminó hasta el archivo principal, abrió una caja etiquetada Requena y desapareció dentro del pasillo sin salida. Cuando fueron a buscarlo, no había nadie. Pero el mapa colgaba clavado a la pared, dibujando en tinta roja una nueva ruta. La mina más antigua de Durango. Dicen que los mineros muertos nunca dejaron de buscar su oro, y que los traicionaron siguen pagando su deuda, generación tras generación, hasta que alguien los nombre con la voz temblorosa y se atreva a preguntar: ¿qué hay realmente enterrado bajo Durango? Porque el oro brilla, pero el castigo no pierde su sombra. 17 años después de la desaparición de Adrián Larios, la leyenda del castigo de Durango volvió a circular entre los círculos académicos. Era 2025, y la Universidad de Zacatecas lanzaba un ambicioso proyecto de rescate histórico sobre los asentamientos mineros del norte. Entre los candidatos, una joven antropóloga llamada Jimena Rentería solicitó permiso para investigar los restos del pueblo de Santa Catalina, hoy borrado de los mapas oficiales.
Su tesis: demostrar que la desaparición del lugar obedecía más a un abandono industrial que a causas paranormales. El gobierno local y la Secretaría de Cultura aprobaron su solicitud con la condición de no acercarse al Barranco del Diablo. Ximena aceptó. Llevaba consigo drones, georradares y un equipo de 3 ayudantes. Su intención era registrar la ubicación exacta de los túneles. Pero ninguno de ellos sabía que, en el archivo de Durango, un viejo cajón seguía sellado con el nombre Requena. El primer día de excavación, el calor era insoportable. Las montañas parecían respirar aire caliente y el viento levantaba un polvo que hacía arder los ojos. Al instalar las cámaras en las ruinas de la iglesia, uno de los dronistas notó algo extraño en la imagen aérea. El suelo, bajo la estructura antigua, dibujaba una figura simétrica, como si un símbolo oculto emergiera entre las grietas. Ximena creyó que era una antigua marca de los Requena, pero al comparar el patrón con los planos del instituto, encontró coincidencias con las coordenadas del mapa recuperado por Larios en 2008. Curiosa, decidió trazar el símbolo en papel. A medida que unió los puntos, el mapa cobró forma de espiral, y en el centro aparecía el nombre de su mentor desaparecido, Adrián. Nadie entendía cómo su nombre podía formar parte del relieve del terreno. Esa noche, el grupo acampó en las afueras de la sierra, pero ninguno logró dormir. Algo vibraba bajo la tierra, un rumor leve pero continuo, como el pulso de una bestia que respira bajo las piedras. El segundo día, al excavar junto al muro del antiguo ayuntamiento, encontraron restos humanos, 12 cráneos alineados, perfectamente conservados con fragmentos de herramientas de metal oxidado. Al retirar el polvo, Ximena notó algo que le hizo retroceder. Todos los cascos estaban numerados del 1 al 12 y en el número 13 un hueco vacío. Sobre la madera cercana, tallado con precisión, un mensaje: falta uno más. El equipo quiso retirarse, pero Ximena insistió en quedarse. Dijo que la ciencia debía enfrentar las leyendas. Esa noche grabó un reporte final para la universidad. Registro número 14. Confirmo hallazgo de entierro colectivo. Hay indicios de ritual posterior al colapso. Notamos anomalías electromagnéticas cerca del sitio. Continuaremos mañana. La grabación se interrumpió con un ruido seco, seguido de una respiración pesada. Luego, silencio. A la mañana siguiente, los ayudantes no la encontraron. Sus equipos estaban intactos, el fuego apagado, pero en el suelo alguien había dibujado un nuevo mapa. Las líneas, frescas aún, trazaban desde Santa Catalina una ruta directa hacia Durango. En la esquina inferior, una firma pequeña que parecía escrita con ceniza: Larios. Las autoridades cerraron el sitio. El proyecto fue suspendido y el rectorado ordenó silencio absoluto. En los meses siguientes, varios miembros del equipo recibieron sobres sin remitente que contenían fragmentos de papel impregnados de polvo rojo. Al unirlos, se formaba la frase: el oro despierta. Un año después, un geólogo de paso por Durango reportó haber visto luces saliendo del sótano del Instituto Nacional un 31 de octubre, justo a medianoche. Grabó un video breve. En la penumbra, filas de hombres con linternas descendían por un corredor de piedra. El último en pasar rozó la cámara con la mano. En el fotograma detenido, su rostro era idéntico al de Adrián Larios. Se dice que, desde entonces, cada día de muertos, una columna de polvo sube desde el Barranco del Diablo hasta el cielo, formando durante segundos una silueta gigantesca antes de disiparse. Algunos creen que son los mineros marchando otra vez hacia la sierra, guiados por los Requena, los Larios y todos los que tocaron el mapa, y que bajo las piedras del norte todavía late una veta viva, pero no de oro,
de voces, de aquellos que fueron castigados y de los que aún no. Dicen que si alguien menciona su nombre en voz alta dentro de la sierra, los túneles responden. Y si uno escucha con atención el eco que vuelve, puede descubrir cuántos castigos siguen sin cumplirse en Durango. El periodista se llamaba Mauro Villagrán, colaborador de una revista independiente que investigaba casos cerrados por el gobierno. Durante años había seguido el rastro de las desapariciones asociadas a la familia Requena, convencido de que tras esos incidentes se escondía una red de poder y corrupción minera. En 2026, cuando recibió un paquete anónimo con la etiqueta «No abras si no crees en los muertos», pensó que era otra broma de colegas. Pero dentro halló un diario empolvado con las iniciales JR grabadas en la tapa. Pertenecía a Jimena Rentería. Las primeras páginas describían con precisión científica cada paso de su investigación, hasta que el tono cambiaba. Las últimas hojas estaban escritas con letra temblorosa, casi ilegible, mezcladas con manchas de barro y polvo metálico. Ahí relataba haber descendido sola por una grieta recién abierta entre las ruinas, guiada por una voz que no era humana. «Dice que quiere mostrarme el corazón de la sierra», escribió. «Dice que el oro respira». Mauro, intrigado y escéptico, decidió viajar hasta Durango. Encontró el camino al antiguo sitio de Santa Catalina con ayuda de un chofer local que se persignaba cada vez que pasaban junto a una mina abandonada. «Ahí no queda nadie», le advirtió, «solo los que no descansan». El pueblo seguía muerto, sí, pero no vacío. Las piedras estaban cubiertas de símbolos que Mauro reconoció por las fotos filtradas del equipo de Jimena. Al caer el sol, la temperatura bajó de golpe. Grabó con su cámara mientras recorría la iglesia derruida. Todo era silencio, hasta que escuchó un chasquido, como metal contra piedra. La cámara captó entonces una figura al fondo del altar, una mujer cubierta de polvo, con los ojos hundidos y una lámpara de minero en la mano. La luz parpadeó, iluminando el rostro pálido de Jimena. Mauro gritó su nombre, pero ella no respondió. Murmuraba algo mientras se acercaba. «Faltan los de arriba, faltan los de arriba». El video termina allí. Los peritos hallaron la cámara prendida, transmitiendo señal intermitente durante 3 días antes de agotarse la batería. No había restos humanos en el lugar, solo un nuevo dibujo sobre la arena, más grande que cualquiera anterior. Un mapa que abarcaba toda la Sierra Madre Occidental, con pequeñas marcas brillando bajo la luz de luna, como si estuvieran hechas de un mineral nuevo. En el centro la palabra castigo. Mauro jamás regresó a su redacción. Sin embargo, meses después, su correo electrónico envió automáticamente un documento programado con sus notas. Ahí describía un pasaje del diario de Jimena, donde ella aseguraba haber visto, en lo más profundo del túnel, una cámara natural llena de cuerpos petrificados en oro. 12 figuras de trabajadores, una 13ª femenina, con labios entreabiertos, sosteniendo una lámpara encendida. Las autoridades declararon la zona como prohibida, alegando riesgo de derrumbe. Pero los pobladores cercanos cuentan que las noches sin luna se escucha el repique de herramientas entre las montañas y una voz femenina grita cada tanto desde la oscuridad. «No toquen el oro, es nuestro castigo». Hay quien dice que el oro de Durango ya no se comercia, sino que se esconde, que toda veta nueva que aparece termina maldita, y que en el fondo, bajo kilómetros de roca, las sombras de los Requena todavía caminan, llevando en hombros su mapa eterno, buscando el mineral que les quitó el alma. Porque el oro brilla, sí, pero a veces lo que ilumina no es riqueza, es condena. Y si alguna vez oyes una pala golpeando sola en medio del silencio, no te acerques. Dicen que ahí, justo ahí, empieza otra historia, el nuevo castigo de Durango. Pasaron los años y el caso de Mauro Villagrán se volvió otro expediente cerrado.
Las autoridades repitieron el mismo discurso: desaparición voluntaria. Pero en Durango, la gente comenzó a hablar de un fenómeno nuevo en la sierra, un resplandor nocturno que se elevaba desde los cerros, como fuego fatuo, siempre en el mismo punto donde antes existía Santa Catalina. Los pastores lo llamaban la Marcha Dorada, y juraban que quienes miraban ese resplandor más de un minuto empezaban a escuchar voces en sus sueños, invitándolos a descender. Fue un joven periodista de radio local, Alonso Pérez, quien decidió investigar ese resplandor en 2028. Su programa nocturno se centraba en leyendas del norte de México, y el llamado Castigo de Durango era perfecto para aumentar su audiencia. En sus primeras transmisiones se burlaba de los rumores hasta que un oyente anónimo lo llamó al aire. La voz era ronca, grave, y pronunció con claridad: «Yo encontré el mapa». El silencio en la cabina fue absoluto. Después, la voz soltó una dirección precisa: a las afueras del Cerro del Sombrerete. Luego se cortó la llamada. Intrigado y con el impulso de conseguir una exclusiva, Alonso fue hasta el sitio. Llevaba una linterna, una grabadora y su celular transmitiendo en directo. Mientras caminaba, narraba cada paso para sus oyentes. «Estoy en el punto indicado. El aire aquí es pesado, como si no quisiera que respiraras. Hay restos de fogatas, piedras amontonadas. Parece que alguien ha estado trabajando aquí». De pronto, su voz se interrumpió. Un sonido metálico llenó la transmisión, seguido de un golpeteo cíclico, como picos picando bajo el suelo. Miles de oyentes escucharon lo mismo esa noche. El eco profundo de hombres trabajando bajo la tierra y entre ellos una risa lejana. La transmisión terminó con un chillido agudo y luego silencio. A la mañana siguiente, autoridades hallaron el teléfono de Alonso sobre la piedra, grabando aún. En el último segundo de video se veía un reflejo dorado detrás de él, iluminando la montaña como si respirara. Nadie volvió a encontrar el cuerpo. A partir de aquel suceso, las minas de la región se convirtieron en terreno prohibido, incluso para el ejército. Pero el fenómeno creció. Cada año, durante las primeras lluvias, relámpagos sin truenos caen sobre el cerro, y la tierra tiembla por segundos, liberando un olor metálico que se siente a kilómetros. En 2030, una empresa canadiense intentó reabrir una de las vetas antiguas. El contrato fue millonario y prometía más de 100 empleos. Sin embargo, antes de que se inaugurara la mina, los ingenieros comenzaron a recibir correos electrónicos anónimos con archivos adjuntos. Imágenes borrosas de túneles con figuras humanas petrificadas, todas con cascos viejos y lámparas encendidas. El remitente se hacía llamar Proyecto Requena. La empresa ignoró las amenazas y continuó los trabajos. El primer día de perforación profunda, uno de los trabajadores emergió del túnel gritando, empapado en un líquido espeso y rojizo. Decía que había visto ojos encendidos dentro de la roca. Horas más tarde, el pozo colapsó por completo, sepultando a 12 mineros. Entre los objetos rescatados hallaron un casco moderno con el nombre A. Pérez, grabado a mano. El gobierno federal clausuró el sitio y declaró estado de emergencia ambiental, pero los registros satelitales mostraron algo imposible. La forma del derrumbe coincidía exactamente con el mapa de la familia Requena, aquel dibujo circular que siglos antes indicaba el filón perdido. Solo que ahora el centro del trazado no estaba en la sierra, sino en Durango capital. Los pobladores aseguran que, bajo las calles modernas, las viejas galerías mineras siguen activas, y que en días de neblina se oye el retumbar de picos en las alcantarillas. Algunos vigilantes nocturnos afirman haber visto figuras cubiertas de polvo dorado surgir desde las rejillas. Caminan sin ver y desaparecen cuando suena el primer canto del gallo.
Los pocos cronistas que todavía investigan el tema dicen que el castigo de Durango nunca fue una maldición, sino una deuda. Hay algo enterrado bajo la tierra, algo que los hombres codiciosos desenterraron sin saber que no era oro, sino lo que quedaba del alma de los mineros traicionados. Desde entonces, cada generación que repite el pecado despierta el eco de aquellos condenados a picar por la eternidad. La tierra de Durango no perdona. Al que cava, lo atrapa. Dicen que el suelo reconoce la culpa y que algún día, cuando se abra el último túnel, no saldrá oro, sino los cuerpos enteros de los Requena, de Larios, de Jimena y de todos los que alguna vez creyeron que podían enviar el silencio de los muertos a dormir. Y cuando eso ocurra, no quedará montaña, ni ciudad, ni historia. Solo el sonido del metal golpeando eternamente en las entrañas del norte. El verdadero castigo de Durango